Bueno, soy Jan Myers, ya me conocen algunos. Voy a hacer esta serie de videos de muy bajo presupuesto, como siempre, hablando de películas, boludeces, lo de siempre básicamente. En este caso voy a hablar de películas modernas. Voy a hablar de 5 películas que a mí me parecen, a mí personalmente, me parecen que son lo mejor que estuvieron saliendo en los últimos años, y me refiero a del 2007 en adelante, en los últimos 9 años. ¿Qué es lo que pasó? El género medio que va decayendo y cada vez salen más películas de terror malas. Estamos hablando de películas de terror, obviamente. Y en mi opinión, estas 5 películas son las que me parece que están muy por arriba de las otras que salieron. Me van a decir que son todas mainstream. Sí, algunas son mainstream, otras son de bajo presupuesto, pero son conocidas. No me vengan con que no, porque tenés que poner esta que es de bajo presupuesto. Vi muchas de bajo presupuesto. Algunas son buenas, otras zafan, pero hay otras que son malas y que están sobrevaloradas. Recuerden esa palabra, sobrevaloradas. Voy a ir con la primera. Esta es del 2007, se llama The Mist, La Niebla. Está basada en una historia de Stephen King. Es una historia corta. Y la película, dentro de todo, es bastante fiel a la novela a la historia corta de King. Lo que se modifica es un poco el final y alguna que otra cosa. A ver, ¿qué tiene The Mist? No les dije que voy a intentar mencionar dentro de las 5 películas que sean de subgéneros diferentes, pues, si no es un embole. ¿Qué tiene The Mist? ¿Por qué me gustó? Está bien actuada, tiene buenos diálogos, es rápida, es entretenida. En contra, ¿qué es lo que tiene? La dirige Frank Darabont, que es quien hizo Sueños de Libertad, Milagros Inesperados, otras buenas adaptaciones de Stephen King. Y me parece que el CGI es bastante choto, pero bastante, La película acá viene la versión en blanco y negro porque se iba a estrenar en blanco y negro y no le dejaron a Darabont, porque obviamente estrenarse una película en blanco y negro en estos días no la va a ir a ver nadie. Está buena, qué sé yo, se quejan del final. El final para mí es una de las mejores cosas de la película. Está bien actuada, tiene tensión, tiene esa cosa de películas clásicas. Para mí, si esta película hubiese salido en los 80, hoy en día sería un clásico. Bueno, esa es la primera, The Mist, subgénero monstruos. Vamos con la siguiente, también del 2007, española, la conoce todo el mundo. Si no la viste, andá ya mismo a mirarla y no veas la remake. Estamos hablando de REC, de Jaume Balaguero. ¿De qué se trata REC? Es una chica que está filmando un programa sobre bomberos a la noche. En realidad filma un programa sobre cosas que pasan a la noche. Y bueno, quiere filmar a los bomberos y justo sigue a los bomberos a un edificio donde se ve que pasó algo, que quedó alguien encerrado, que hay quilombo, que hay en el edificio. Véanla, el que la vio ya sabe. ¿Qué subgénero es? Si les digo el subgénero les cago al final de la película, básicamente. Pero si la vieron ya saben qué subgénero es. Así que véanla, REC, muy recomendada. No me gustan mucho las películas de cámara en mano. Hay muy pocas que están buenas. Ya en otra ocasión hablaré de cuáles están buenas. Pero REC me parece una de las mejores. Acuérdense de ver REC, y la secuela a mí me gustó bastante. Se pueden ver las dos seguidas. Bueno, en una época en la que ya estamos cansados de las remakes. Hay remakes. Pero esta me gusta a mí. ¿Es realmente una muy buena película? No. Pero hay que poner un slasher, y para mí es uno de los mejores slashers que salieron en la nueva década, podemos decir. La década, es del 2009. My Bloody Valentine 3D, San Valentín Sangriento 3D, una remake de una película de 1981 que también es muy buen slasher. ¿De qué se trata My Bloody Valentine? Un minero que mata gente en el pueblo de San Valentín. Harry Warden. No voy a contar la trama, véanla. Si les gustan los slashers, les gusta Viernes 13, Halloween. Pesadilla es un poco más sobrenatural, así que estaría como... es diferente. Pero si les gusta Viernes 13, realmente
Vean la remake My Bloody Valentine y no la remake de Viernes 13, que es un desastre. Esto es lo que debería haber sido la remake de Viernes 13. ¿Cosas malas? Sí, tiene un par de cosas en CGI que son bastante malas. Y el final es malo. Pero, a mi opinión, ¿no? Pero la verdad, vale la pena en 3D. El que tiene la oportunidad de verla en 3D, véanla en 3D porque es una de las pocas películas que vale la pena el 3D. Le suma mucho. Bueno, vamos con una del subgénero paranormal, le podemos decir año 2010. Se estrenó en el 2011 acá, Insidious, La Noche del Demonio. También la conocen todos. De los productores de Actividad Paranormal. Actividad Paranormal básicamente, desde que salió Actividad Paranormal se fue a la mierda el género, podemos decir. A mí me gusta la primera Actividad Paranormal, pero empezaron todas las cámaras en mano, todas las paranormales, me pudre ya eso, casas embrujadas, fantasmas, demonios, podemos decir. Insidious es de James Wan, el director de la primera Saw, el juego del miedo, y a mí me parece muy buena. ¿Por qué? ¿Es una remake de Poltergeist? No sé, tiene mucho de Poltergeist, pero está muy bien hecha. A ver, no me importa si está copiando a una película vieja, porque todas las películas hoy en día, la mayoría, copian a otras películas. Pero esta está muy bien hecha, tiene clima, tiene suspenso, está bien actuada, está Darth Maul. No, véanla, de noche vale mucho la pena. A muchos les dio miedo esta película. A mí particularmente no, pero tiene esas escenas que te hacen saltar, pero que están bien hechas, que no son tan excesivas como pasaría en las secuelas de Insidious, la cual la 2 está buena, no está a la altura de la primera, pero está buena, y la 3 es un desastre. Y vamos a una última película, es paranormal también, pero es de otro subgénero que no lo voy a decir. ¿Por qué no lo voy a decir? Porque Dark Skies yo la vi sin saber absolutamente nada de qué se trataba. Y si la ves sin saber nada, la pasás mejor. Dark Skies es sobre una familia que está en una casa y empiezan a pasar cosas raras. Nada más. Entonces vos tenés que ver qué es lo que pasa en esta casa. Esta película de bajo presupuesto. Obviamente los productores de Actividad Paranormal e Insidious pusieron 2 pesos y dijeron, bueno, hagan esta película que ahora lo que tiene bajo presupuesto de fantasmas, de paranormales, de lo que sea, recauda. Hicieron Dark Skies. A mí me gustó mucho, la verdad. Tiene muy buenos climas, así al estilo Insidious. Y la verdad, la trama está buena. Me hizo acordar muchas otras cosas que no quiero spoilear porque para el que no la vio, no le puedo comentar qué cosas exactamente me gustaron. Así que bueno, les recomiendo esas 5 películas en este video de súper bajo presupuesto que estoy haciendo. Un saludo a todos. Ya saben ustedes quién es Cameron, Funebrero, que no van a llegar hasta esta parte del video para verlo, seguramente ya lo sacaron. ¿Y qué otras películas recomiendo? Ninguna, pues es muy largo el video, sino les recomiendo esas 5 películas, véanla. Y esto fue el primer video de bajo presupuesto, este primer video sobrevaloradísimo de Jan Myers. Un saludo y esta es para ustedes.